Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que el silencio se vuelve tan profundo que puede escucharse el latido del alma. Un instante suspendido en el tiempo, donde todo lo que se ha sido, todo lo que se ha cargado, todo lo que se ha soportado, se detiene frente a un espejo invisible y pregunta, ¿hasta cuándo? Ese momento no llega con fanfarrias ni con señales escritas en el cielo. Llega en la quietud de una madrugada, en el peso de una lágrima que ya no puede caer, en el cansancio de repetir la misma historia una y otra vez. Llega cuando el cuerpo ya no puede sostener el peso de un guión que nunca fue escrito con tinta propia. Ese día, ese preciso instante, es cuando algo dentro comienza a despertar. No con fuerza, no con claridad, sino con un susurro casi imperceptible que dice, ya es suficiente. Y aunque parezca que nada ha cambiado en el exterior, algo profundo, algo esencial, ha comenzado a moverse en el interior. Porque ese susurro no es resignación. Es el primer aliento de una revolución silenciosa. Es el inicio de un viaje que no se hace hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el lugar donde habita la verdad más incómoda y también la más liberadora, que la vida que se vive no es el resultado de lo que otros hicieron, sino de lo que se ha permitido, de lo que se ha tolerado, de lo que se ha aceptado como destino, cuando en realidad era solo una elección disfrazada de inevitabilidad. Durante años, quizás décadas, se construyó una narrativa, una historia donde el protagonista era siempre la víctima de las circunstancias, del pasado, de las heridas, de las ausencias, de las traiciones. Una historia donde el dolor tenía nombre y apellido, donde cada fracaso tenía un culpable, donde cada lágrima señalaba hacia afuera. Y esa historia, repetida tantas veces, se volvió verdad, se volvió identidad, se volvió refugio. Porque hay algo extrañamente cómodo en ser la víctima, hay una seguridad perversa en saber que el sufrimiento tiene razones externas, que la responsabilidad no es propia, que el cambio depende de que otros cambien primero. Es más fácil esperar justicia que construir paz. Es más sencillo exigir disculpas que sanar heridas. Es menos aterrador culpar al mundo que enfrentar el espejo y reconocer que tal vez la prisión más fuerte no fue la que otros construyeron, sino la que se edificó con cada pensamiento, con cada queja, con cada no puedo que nunca fue desafiado. Pero ese día, ese momento de quiebre silencioso, algo cambió. No porque las heridas desaparecieran, no porque el pasado se borrara, sino porque la pregunta cambió. Ya no era ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué voy a hacer con esto? Y esa pequeña diferencia, ese sutil giro en la mirada, contenía el poder de reescribir toda una vida. La verdad es que nadie viene a rescatar. No hay salvadores en caballos blancos. No hay finales felices que lleguen por correo. No hay momento perfecto en el que todo se alinee y la vida se vuelva fácil. La vida es, y siempre ha sido, un campo de batalla donde la única opción real es decidir quién va a luchar, la víctima que espera piedad o el héroe que construye su propio camino. Y ese héroe no es alguien sin miedo, no es alguien sin cicatrices, es alguien que decidió que el miedo no definiría sus pasos, que las cicatrices no serían cadenas, que el dolor sería maestro y no verdugo. Ese héroe no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la decisión consciente de no quedarse atrapado en él. Porque el verdadero coraje no está en no caer, está en levantarse sabiendo que nadie más puede hacerlo por ti. Está en mirar la tormenta y decidir caminar bajo la lluvia en lugar de esperar que escampe. Está en reconocer que la vida no es justa, pero que aún así puede ser hermosa. Que el pasado no se borra, pero que el futuro aún no está escrito. Que las heridas duelen, pero que también enseñan. Y que el mayor acto de rebeldía, el gesto más revolucionario, es negarse a seguir siendo el personaje secundario de la propia historia. La memoria puede ser una trampa, puede convertirse en un museo donde cada dolor tiene su vitrina,
cada herida su placa conmemorativa, cada traición su altar. Y cuando se vive en ese museo, cuando se recorren una y otra vez esos pasillos oscuros, es fácil olvidar que afuera sigue amaneciendo, que el mundo sigue girando, que la vida sigue llamando, pero la puerta está cerrada desde adentro, porque el pasado, cuando se aferra con demasiada fuerza, se convierte en presente, y el presente atrapado en el ayer nunca llega a ser futuro. Hay quienes pasan toda una vida contando la misma historia, repitiendo el mismo dolor, señalando las mismas culpas, y con cada repetición, la historia se solidifica, se vuelve piedra, se vuelve tumba, y lo más trágico no es lo que sucedió, sino lo que dejó de suceder por quedarse atrapado ahí. Las oportunidades que se dejaron pasar porque el dolor era más familiar que la esperanza. Los amores que se rechazaron porque era más seguro estar solo que arriesgarse a ser herido nuevamente. Los sueños que se abandonaron porque el fracaso del pasado se convirtió en la profecía del futuro. Y así, lentamente, la vida se va haciendo pequeña. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo interno se volvió una celda. Pero hay un momento, un punto de quiebre, donde el dolor deja de ser suficiente razón, donde la historia deja de satisfacer, donde la identidad construida sobre la victimización comienza a sentirse vacía. Ese momento no es cómodo, no es luminoso, es oscuro y aterrador porque implica soltar la única narrativa que ha dado sentido a todo. Implica reconocer que tal vez, solo tal vez, la historia que se ha contado durante años no es toda la verdad, que tal vez hay responsabilidad en la permanencia, que tal vez el dolor se prolongó porque había algo en él que servía. Atención, lástima, excusa, protección. Y reconocer eso no es traicionarse, no es minimizar el sufrimiento. Es simplemente ser honesto. Es mirar la verdad completa, no solo la mitad que duele. Es entender que sí, hubo injusticia, sí, hubo dolor, sí, hubo daño, pero también hubo elecciones, también hubo silencios, también hubo momentos donde se pudo haber dicho no, y se dijo sí, donde se pudo haber partido y se quedó, donde se pudo haber pedido ayuda, y se escogió el orgullo del sufrimiento solitario. Y eso no es culpa, es simplemente la verdad humana, la verdad de que cada persona, incluso en el dolor más profundo, tiene un margen de libertad, y que ignorar esa libertad es también una forma de perderla. El enojo que surge en ese momento es necesario, es sagrado, es el fuego que quema las cadenas, pero no es un enojo hacia afuera, es un enojo hacia adentro, hacia el tiempo perdido, hacia las oportunidades desperdiciadas, hacia los años vividos en piloto automático, repitiendo el mismo patrón, esperando resultados diferentes sin cambiar nada esencial. Es el enojo de despertar y darse cuenta de que la vida que se ha vivido no es la vida que se quería vivir, pero que nadie obligó a vivirla así. Ese enojo puede destruir o puede construir, puede convertirse en amargura o en combustible, y la diferencia está en una sola decisión. ¿Esto termina aquí o continúa? ¿Este dolor define todo lo que viene o se convierte en el punto de partida hacia algo nuevo? Porque el pasado no puede cambiarse, pero la relación con el pasado sí. Y esa relación determina todo. Determina si se vive encadenado o libre. Determina si el ayer es una cárcel o una escuela. Determina si lo que se vivió fue en vano o fue el precio de una sabiduría que solo el sufrimiento puede enseñar. Y cuando se elige la segunda opción, cuando se decide que el dolor no fue el final, sino el combustible, algo extraordinario sucede. El peso no desaparece, pero ya no aplasta. La tristeza no se evapora, pero ya no paraliza. La historia no se borra, pero ya no define. Convertirse en héroe de la propia historia no significa volverse invencible. No significa dejar de sentir. No significa fingir que nada duele. Significa algo mucho más profundo y real. Significa decidir que el dolor no es el director de la obra,
que las heridas no escriben el guión, que el pasado puede opinar pero no puede decidir. Es un acto de soberanía interna. Es reclamar el trono de la propia vida. Es decir, esto me pasó, pero no soy esto. Esto me hirió, pero no me define. Esto me derribó, pero no me destruyó. Y esa declaración, esa simple pero poderosa afirmación, es el nacimiento de algo nuevo. No es arrogancia, es dignidad, no es negación, es aceptación activa. Es la diferencia entre soy una víctima y fui herido, pero sigo siendo yo. Una frase habla en pasado permanente, la otra habla en presente activo. Una se queda, la otra camina, una espera, la otra construye. El héroe que se necesita no es perfecto, no tiene todas las respuestas, no sabe cómo va a terminar todo, pero tiene algo que la víctima perdió: agencia. Tiene la capacidad de decidir, de elegir la respuesta, de tomar el siguiente paso, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, aunque sea incierto. Porque el héroe entiende que la vida no es una línea recta hacia la felicidad. Es un camino lleno de curvas, de subidas, de caídas, de niebla, de días oscuros y amaneceres inesperados, y que lo importante no es evitar el dolor, sino aprender a atravesarlo sin perder la esencia, sin convertirse en aquello que causó el daño, sin dejar que la amargura se vuelva identidad, sin permitir que el resentimiento sea el legado, porque hay algo peor que haber sido herido. Es convertirse en alguien que hiere. Hay algo más triste que haber sido traicionado. Es perder la capacidad de confiar para siempre. Hay algo más destructivo que haber caído. Es quedarse en el suelo por orgullo, por miedo o por costumbre. La transformación no es rápida, no es lineal. Hay días en que el héroe interno desaparece y vuelve la víctima. Hay momentos en que la tentación de regresar al museo del dolor es casi irresistible, porque hay familiaridad en el sufrimiento conocido. Hay comodidad en las viejas quejas. Hay seguridad en las antiguas excusas. Pero cada vez que se elige diferente, cada vez que se responde desde la fortaleza y no desde la herida, cada vez que se da un paso hacia adelante en lugar de quedarse paralizado en el pasado, algo se fortalece, se forma un músculo emocional, se construye un nuevo patrón, se escribe una nueva línea en la historia. Y con el tiempo, esa nueva narrativa comienza a ser más fuerte que la antigua. No porque la antigua desaparezca, sino porque la nueva tiene más vida, más verdad, más futuro. Y poco a poco, la identidad cambia. Ya no es la persona a quien le pasó aquello. Es la persona que atravesó aquello y siguió adelante. Ya no es la víctima de esa historia. Es el sobreviviente, el aprendiz, el guerrero silencioso que decidió que su historia no terminaría en dolor. Este cambio no es visible para todos. No hay medallas. No hay reconocimiento externo. La mayoría de las personas nunca sabrán la batalla que se libró en el interior. Nunca verán las noches de insomnio, donde se decidió no rendirse. Nunca conocerán los momentos de duda donde se eligió la fe. Nunca entenderán el coraje que se necesita para levantarse cada día y elegir la esperanza sobre el resentimiento, el perdón sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción. Pero no importa, porque esta batalla no es para la audiencia, es para el alma. Es para poder mirarse al espejo y reconocerse. Es para poder dormir en paz. Es para poder amar sin miedo. Es para poder vivir sin cadenas. Y ese premio, esa libertad interna, es más valiosa que cualquier aplauso externo. Hay un momento en el camino del héroe donde todo se ilumina. No es que desaparezcan las sombras, es que se aprende a caminar con ellas. Es que se entiende que la luz y la oscuridad no son enemigas, sino partes de un todo, que no se puede apreciar el amanecer sin haber atravesado la noche, que no se puede valorar la paz sin haber conocido la tormenta, que no se puede entender la fortaleza sin haber sentido la fragilidad. Y en ese momento de comprensión, algo mágico sucede. El pasado deja de ser enemigo. Las heridas dejan de ser vergüenza. El dolor deja de ser desperdicio. Porque se entiende que todo,
absolutamente todo, fue parte del camino hacia este momento, hacia esta versión más sabia, más compasiva, más real de uno mismo, hacia esta persona que no habría existido sin esas caídas, sin esas lágrimas, sin esas noches oscuras del alma. Y aunque el precio fue alto, aunque el camino fue doloroso, lo que se ganó es invaluable: la capacidad de ser plenamente humano, la capacidad de sentir profundamente sin quebrarse, la capacidad de amar sin dependencia, la capacidad de estar solo sin sentirse abandonado, la capacidad de ser vulnerable sin sentirse débil. Este es el verdadero renacimiento. No es convertirse en alguien diferente, es descubrir quién se era debajo de todo el dolor, de todas las máscaras, de todas las defensas. Es regresar a la esencia, pero con la sabiduría de la experiencia. Es ser de nuevo niño en la capacidad de asombro, pero adulto en la responsabilidad. Es tener de nuevo el corazón abierto, pero con la inteligencia de saber a quién entregarlo. Es volver a confiar, pero con discernimiento. Es volver a soñar, pero con los pies en la tierra. Es esa combinación perfecta entre inocencia y experiencia, entre apertura y límites, entre amor y dignidad. Y esa persona, esa versión integrada y completa, es el héroe que siempre se necesitó, no el héroe que salva al mundo, el héroe que se salvó a sí mismo. Y al hacerlo, se convirtió en faro para otros que aún navegan en la oscuridad. Porque la historia personal no es solo personal. Cada persona que decide dejar de ser víctima y convertirse en protagonista de su vida, envía ondas de posibilidad al universo. Demuestra que es posible, que el cambio no es un mito, que la transformación no es solo para unos pocos elegidos, que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede reescribir su historia, no cambiando los hechos, pero sí cambiando el significado, no borrando el pasado, pero sí eligiendo qué hacer con él, no negando el dolor, pero sí negándole el poder de definir todo lo que viene. Y esa es una revolución silenciosa pero imparable. Es el cambio que ocurre de adentro hacia afuera. Es la transformación que no necesita permiso ni aplausos. Es la libertad que nadie puede dar ni quitar, porque nace de la decisión más íntima, la decisión de no rendirse a la narrativa de la derrota. El camino no termina, no hay un punto de llegada donde todo sea perfecto. Pero hay algo mejor. Hay movimiento, hay dirección, hay propósito, hay días mejores y peores, pero todos son días vividos y no solo sobrevividos. Hay momentos de duda, pero también de certeza. Hay caídas, pero también levantadas más rápidas. Hay dolor, pero también hay alegría genuina, no fingida, no forzada. La alegría de quien sabe que está vivo, que está presente, que está construyendo algo real. Y esa sensación de estar finalmente en la propia vida, y no siendo espectador de ella, es el mayor regalo que cualquier persona puede darse a sí misma. Al final, cuando se mire hacia atrás, la historia completa tendrá un nuevo significado. No será la historia de lo que se perdió, sino de lo que se ganó. No será la historia de quien hizo daño, sino de quien decidió no perpetuar ese daño. No será la historia de las caídas, sino de las veces que se volvió a levantar. No será la historia de la víctima, sino del héroe silencioso que eligió la vida sobre la queja, la acción sobre la parálisis, la esperanza sobre el resentimiento. Y esa historia, esa verdadera historia, es digna de ser contada, no para impresionar a nadie, no para demostrar nada, sino para honrar el camino recorrido, para reconocer la valentía que se necesitó, para celebrar cada pequeña victoria que nadie más vio, pero que significó la diferencia entre rendirse y continuar. Hay quienes dirán que fue suerte, que las circunstancias cambiaron, que el tiempo curó las heridas, y tal vez tengan razón en parte, pero sabrás la verdad completa. Sabrás que no fue solo el tiempo, fue la decisión tomada cada día de no rendirse. Fue el trabajo interno que nadie vio, fueron las batallas silenciosas ganadas en la intimidad del alma.
Fue la valentía de soltar lo conocido para abrazar lo incierto. Fue el coraje de perdonar sin olvidar, de amar sin depender, de confiar sin ser ingenuo. Fue el acto revolucionario de asumir responsabilidad sin asumir culpa, de reconocer el papel propio sin victimizarse ni justificarse. Fue la sabiduría de entender que lo que pasó fue real, pero que la forma de relacionarse con eso es una elección. Y fue esa elección, renovada una y otra vez, la que cambió todo. Ahora cuando venga el dolor, porque vendrá, la respuesta será diferente. No será sorpresa, no será colapso, será un «aquí estamos de nuevo, pero esta vez sé quién soy». Será un «esto duele, pero no me destruye». Será un «voy a atravesar esto porque ya atravesé cosas peores y sobreviví». Será la confianza tranquila de quien sabe que el dolor es parte de la vida, pero no es toda la vida. Que las tormentas pasan, que después de la noche viene el amanecer, que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Y esa confianza, esa fe no en que todo será fácil, sino en que se tiene la capacidad de atravesar lo difícil, es el verdadero poder. Es el superpoder del héroe común, del héroe real, del héroe que no nace de la ausencia de miedo sino de la decisión de actuar a pesar de él. La vida no promete justicia, no promete facilidad, no promete que el esfuerzo siempre será recompensado de forma visible, pero sí ofrece algo, la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser autor y no solo personaje, la posibilidad de tomar la pluma y escribir los próximos capítulos aunque los anteriores estén llenos de dolor. Y esa posibilidad, esa libertad fundamental, es lo que convierte a cualquier persona en héroe de su propia historia. No porque sea perfecto, no porque tenga todas las respuestas, sino porque decidió que el pasado no tendría la última palabra, que las heridas no serían eternas prisiones, que el dolor sería maestro y no amo, y que la vida, con todo y sus imperfecciones, vale la pena ser vivida con plenitud, con presencia, con gratitud. Porque al final, el mayor acto de rebeldía, la mayor venganza contra todo lo que trató de destruir, la mayor victoria contra todo lo que dijo, no puedes, es simplemente esto: ser feliz, ser libre, ser pleno, ser real. Y esa felicidad no es la ausencia de dolor, es la presencia de paz en medio del caos. Es la capacidad de reír con cicatrices. Es la fortaleza de amar con heridas sanadas pero visibles. Es la sabiduría de agradecer el camino completo, no solo los momentos bonitos. Y esa es la vida del héroe, no la vida sin batallas, la vida de quien aprendió a luchar por lo que importa, a soltar lo que no se puede cambiar y a construir belleza sobre ruinas. Este es el día, este es el momento. No mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando llegue el momento ideal. Ahora, en este instante donde quizás nada ha cambiado en el exterior, pero todo puede cambiar en el interior. Este es el día en que se puede decidir dejar de ser la víctima de la propia historia para convertirse en el héroe que siempre se necesitó. Y esa decisión, tomada en la quietud del corazón, en el silencio del alma, es el inicio de todo. Es el primer paso de un viaje de 1000 millas. Es la primera palabra de una nueva historia. Es el primer aliento de una vida finalmente vivida y no solo soportada. Que este sea el día. Que este sea el momento. Que esta sea la decisión que cambie el resto de la historia. Porque la vida está esperando. La versión más auténtica y poderosa está esperando. El héroe está esperando. Solo falta una cosa: el coraje de decir sí, yo también merezco esta transformación. Y cuando esa palabra sea pronunciada con todo el corazón, todo lo demás comenzará a moverse. Porque el universo responde a la decisión genuina. Porque la vida honra el coraje. Porque el héroe que se busca afuera siempre estuvo adentro, esperando ser reconocido, esperando ser invocado, esperando ser finalmente, simplemente, elegido. Y si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser,
Si han tocado una herida que aún duele o una esperanza que aún respira, te invito a que compartas esta reflexión con alguien que también necesite escucharla. Deja en los comentarios qué significó para ti este viaje de palabras, qué parte tocó tu alma, qué decisión estás listo para tomar. Porque tu historia importa, tu transformación importa, y al compartirla, te conviertes en faro para otros que aún buscan el camino de regreso a casa, de regreso a sí mismos, de regreso al héroe que siempre fueron pero olvidaron que eran.